Buenos días, estudiantes. Vamos a dar inicio a otra clase. Bueno, vamos a seguir trabajando sobre la página 23 del libro. Abajo de la lectura que analizamos la última vez están estos puntos. Está el punto A que nos dice circle, es decir, ¿qué significa círculo? Es poner en un círculo, ¿sí? Rodear con un círculo the phrases that are true, las frases que son ciertas, que son verdaderas. True es verdadero o cierto. Entonces, Cookie Roberts, que era la persona de la que se hablaba en la lectura, is. Cookie Roberts es. Entonces aquí nos dan varias características y nosotros debemos de decir cuáles de estas características pertenecen realmente a Cookie Roberts en la lectura que ya hicimos. Entonces, a famous new analyst and commentator, sí. A wife and a mother, una esposa y madre, sí, ella también es esposa y madre. A cook, de esto no nos hablan en la lectura. ¿Qué significa cook? Cocinera. A dolphin trainer. ¿Qué es dolphin trainer? Un entrenador de delfines. Ella no es entrenadora de delfines, ni esta ni esta. A well-known writer. Una escritora bien conocida. Well-known es una persona reconocida. Entonces, una escritora reconocida, sí, que ya escribió un libro. Busy. ¿Qué significa busy? Ocupada. Sí, ella es ocupada. Lazy. Perezosa. No es perezosa porque ha tenido mucho éxito trabajando fuertemente. Married. Casada. Ella sí es casada. Bueno, este punto A lo hacen en su libro. Sin embargo, no lo voy a preguntar en el formulario. Pero a medida que van viendo este video, pues ustedes van tachando las opciones correctas. El punto B, si lo voy a preguntar, lo voy a explicar someramente ustedes mismos en el formulario, los que analicen y contesten de manera correcta. Entonces, ¿qué dice el punto B? Dice, what do these people do? ¿Qué hacen estas personas? People son personas, do es hacer. What, pues es qué. These son esas. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Match the people with their jobs. Match es relaciona las personas con with sus trabajos, their jobs. Entonces tenemos aquí un profesor, a professor, an author, an speaker, and a new analyst. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la A nos dice, tells about how the news might affect the world. Entonces, tells, ¿qué es tells? Decir, ¿no? Entonces, dice acerca de cómo las noticias might affect, pueden afectar el mundo. Entonces, ¿quién hace esto? Lo hace un news analyst, un analista de noticias. Entonces, la A sería esta. Bueno, y las otras, ustedes las van a buscar en el diccionario. ¿Sí? Yo ya había explicado esta que es un author, una persona que crea, es como un artista, pero es más enfocado a una persona que escribe libros. ¿Sí? Y speaker, entonces speaker la buscan en el diccionario, profesor, pues saben que es un profesor. Y si tienen algunas dudas qué significa esto, también lo buscan en el diccionario. ¿Sí? Bueno, y en la página 24 hay una explicación gramática sobre los adjetivos, adjectives and linking verbs. ¿Qué son linking verbs? Son los verbos conectores. Conectan el sujeto, miren aquí está el sujeto, con los adjetivos de ese sujeto. Eso ya lo habíamos visto. Un verbo conector es el verbo to be. Entonces, por ejemplo, el sujeto aquí de la oración es Jimmy. ¿Por qué es el sujeto? Porque se va a hablar de Jimmy. ¿Cuál es el verbo conector? El verbo to be is. Entonces, Jimmy is. Jimmy es. ¿Sí? ¿Y qué es Jimmy? Pues el adjetivo.
tall, alto. ¿Listo? Entonces este verbo to be nos sirve de conector entre el sujeto y el adjetivo. Sujeto Jimmy, adjetivo que es alto. Eso también funciona en el español. Entonces, the students, el sujeto, are, miren que aquí el verbo to be es are porque estamos hablando de plural, los estudiantes. ¿Sí? Are happy. Happy, ¿qué es? Felices. Este es el adjetivo happy. Y para hacer la pregunta, simplemente se cambia de lugar el verbo to be con el sujeto. Miren que el adjetivo sigue estando al final, pero acompañado ya del signo de pregunta, el signo de interrogación, y se cambia el orden entre el verbo y el sujeto. Entonces, para hacer la pregunta, primero es el verbo to be, is, luego el sujeto, Jimmy, y por último el adjetivo, tall. ¿Is Jimmy tall? ¿Qué nos están preguntando allí? ¿Es Jimmy alto? Esa es la pregunta. En la otra oración es lo mismo. Primero el verbo to be para la pregunta, luego el sujeto y por último el adjetivo. Are the students happy? ¿Son los estudiantes felices? Eso es lo que nos están preguntando. Y por último, vamos a ver los adjetivos otra vez. And static verbs. Bueno, los static verbs son los verbos estáticos, ¿sí? Que describen una manera de ser. Entonces vamos a ver. Primero tenemos el sujeto de la oración. El sujeto de la oración, recordemos que es aquel del cual se va a hablar, se va a dar información. Bueno, aquí el sujeto es the milk, la leche. Entonces vamos a hablar de la leche, the milk, y aquí encontramos un verbo conector que no es el verbo to be, sino que ya es otro verbo. Y este verbo es tastes, que también lo vimos en la clase anterior. Tastes es cuando uno degusta algo, ¿sí? Entonces cuando uno, por ejemplo, va a degustar la leche y la leche le sabe, por ejemplo, amarga o le sabe dulce, etc. Entonces aquí nos dicen, the milk tastes sour. Sour es el adjetivo. ¿Qué significa esto? Significa agrio. Entonces, la leche sabe agrio. Luego la otra oración, their voices es el sujeto, sus voces, eso significa sus voces. Y el verbo conector, sound, suenan, ¿sí? Sound es sonido, entonces este verbo significa sonar. Entonces, sus voces suenan, clear es el adjetivo claro. Entonces, sus voces suenan claras. ¿Listo? Y cuando vamos a convertir estas oraciones en preguntas, como no está el verbo to be, sino que estamos utilizando otros verbos, ¿sí? Entonces ya no se usa el verbo to be para hacer la pregunta. Miren que acá en la parte de arriba, como la oración tiene el verbo to be, entonces simplemente se usa el verbo to be para hacer la pregunta, se coloca al inicio. Pero cuando es otro verbo, cualquier otro verbo, no se coloca el verbo to be, sino que se utiliza este verbo auxiliar. Se llama verbo auxiliar, que es el do y el does. El does cuando se habla de algo singular, por ejemplo, la leche es singular. Y do cuando se habla de algo plural, their voices, o sea, sus voces en plural. Entonces utilizamos estos verbos auxiliares para convertir estas oraciones en preguntas. Entonces la pregunta ¿cómo sería? Does y luego vendría el sujeto. Aquí esta parte no cambia, simplemente se le añade al principio el verbo auxiliar does. Does the milk taste sour? Y se coloca al final el signo de pregunta. También algo muy importante, cuando es en singular, vemos que esto es singular, aquí en esta oración afirmativa, que no es pregunta, sino que es una afirmación, estoy afirmando que la leche sabe agria.
Entonces aquí el verbo, como es singular, tiene la S, ¿sí? Porque the milk es singular, entonces ahí tiene la S. Pero como ya tenemos este verbo auxiliar 2, la S se quita. Miren que aquí ya no está la S en este verbo taste. Entonces, para hacer la pregunta, lo que hacemos es colocar este verbo al principio de la oración y quitar la S si es singular, si el sujeto es singular. Entonces, siempre que utilizamos dos, quitamos la S al verbo para hacer la pregunta. Cuando es plural, como por ejemplo aquí sus voces, sound clear, simplemente se coloca el do, ya no el dos, sino el do porque es plural. Y como es plural aquí no se coloca eso, entonces sigue la oración normal. Entonces, do their voices sound clear? ¿Sus voces suenan claras? Pregunta. Does the milk taste sour? ¿La leche sabe agria? Así es que se realizan las preguntas. Y van a ser el punto B de esta página, donde básicamente aquí les dan, estos son los adjetivos, ustedes deben de colocar aquí el que más se ajuste a la imagen. Por ejemplo, tenemos esta oración, the man is, el hombre es. Entonces vemos aquí al señor. Entonces, tall, alto o short. Vemos que el señor es alto, ¿no? No es un señor bajito. Entonces aquí se debe colocar el adjetivo tall. ¿Listo? Por ejemplo, en esta otra, the boy. Entonces miren que primero sujeto, luego verbo to be, como es singular, entonces va el verbo to be is. Entonces este niño, the boy, está clean, limpio, o dirty, sucio. Como podemos ver, pues aquí este niño tiene la camisa sucia, es decir que el adjetivo que iría aquí es dirty. ¿Listo? Y así con todos. Por ejemplo acá, he is an announcer. Recordemos que cuando es he, va el verbo to be is, porque es singular, no va el are. Eso también lo tienen que tener en cuenta. Bueno, entonces recordemos que con he va is, con she también va is, con they va es are, porque they es plural, es decir, ellos. She es singular, ella, una sola, ella, y he es singular también, uno solo, él. They es plural porque son ellos o ellas. Entonces van a hacer también este punto. Bueno, y cuando lo terminen, pues yo adicional a eso les dejo la actividad de recuperación, si sacaron una nota bajita en esta actividad, o de mejoramiento, que eso también les ayuda con el promedio en general. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Si tienen alguna duda, me escriben.